Hola, ¿qué tal? Buenas noches, dependiendo de la hora en que vean este video. Hoy es 18 de mayo del 2021 y me gustaría platicar con ustedes la reforma a diversos ordenamientos legales que se llevó a cabo el día 23 de abril de este año. Cabe comentar que lo que vamos a platicar está basado en el Diario Oficial de la Federación. Aquí tengo toda la información y hicimos un resumen de lo que considero más importante en esta materia. Me permito presentarme, soy el contador público licenciado en Derecho Gabriel Bautista y soy socio consultor de la práctica de medios electrónicos en la firma Suri Consultores, contadores públicos y abogados fiscalistas. Bueno, pues vamos a empezar por conocer cuáles son las leyes que fueron reformadas. Y tenemos lo relacionado a la leyes laborales, el IMSS, el Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuestos sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos fueron los ordenamientos que fueron reformados. Ahora, ¿cuándo empieza su vigencia? Empieza para los ordenamientos que están marcados con números en color negro. Su vigencia empieza al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Para los ordenamientos en color verde, su vigencia de las reformas empiezan a partir del 1 de agosto de este año, y para los ordenamientos en color amarillo, su vigencia empieza a partir del ejercicio fiscal 2022. Aquí cabe hacer mención de lo siguiente. Como vamos a ver más adelante, va a haber un plazo de 30 días naturales para que la Secretaría del Trabajo haga las modificaciones correspondientes y actualizaciones para que se lleve a cabo un registro, y posteriormente, ya que el plazo, una vez que haya transcurrido el plazo de los 30 días naturales, las empresas podrán tener un plazo de 90 días naturales para que lleven a cabo el registro, que también lo vamos a comentar. Bueno, vamos a platicar de la Ley Federal del Trabajo y voy a leer lo que se reformó en el artículo 12 para que sobre esta modificación vayamos analizando el estudio. Queda prohibida, artículo 12, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición de trabajadores propios en beneficio de otra. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está comentando, voy a poner aquí mi puntero, que actualmente existen empresas que tienen a su vez subcontratados servicios de personal, o tienen dentro de la misma empresa una empresa que les presta los servicios de personal. Es decir, que la empresa principal, que sería esta es la empresa principal, tiene una empresa hermana o una empresa de outsourcing que le presta servicios suponiendo una empresa que se dedica a fabricar computadoras, bueno, de el área de ensamble, el área de diseño, recursos humanos, inclusive todo el personal está siendo administrado por otra empresa. Entonces ahora lo que nos dice el artículo 12, lo que establece es lo siguiente: queda prohibida la subcontratación, es decir, que estas personitas ya no van a poder ser administradas por una tercera, sino por la misma empresa que está para los cuales están trabajando. Y a su vez, estas empresas tienen unas empresas externas, por ejemplo, un despacho de auditores externos, un despacho de abogados, de consultores, tienen empresas de vigilancia o de seguridad que le prestan servicio a las instalaciones, e inclusive hay empresas de servicios de limpieza, ¿no? Entonces estas empresas van a ser ahora denominadas como servicios especializados o de ejecución de obras. El artículo 13 menciona lo siguiente: se establece la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante
preponderantemente de la beneficiaria de estos, siempre que el contratista esté registrado en el padrón público a que se refiere el artículo 15 de esta ley. Es decir, que estas empresas, este grupo de empresas que le presta servicios a la empresa principal, va a tener que inscribirse en un padrón público. Este padrón. ¿Se acuerdan que les comentaba que la Secretaría del Trabajo iba a tener 30 días para establecer los lineamientos para que las empresas pudiesen obtener un registro y posteriormente inscribirse en el padrón público? Bueno, a esto se refiere. ¿Y cuál sería la característica? Siempre y cuando no formen estas empresas, no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que reciba los servicios. Aquí, ¿cómo puedo saber si forma parte preponderante o no? Por el acta constitutiva y el objeto el objeto social de la empresa. Es decir, que si mi empresa, como comentamos hace un momento, se dedica a fabricar computadoras, a diseñar computadoras, bueno, una empresa que se dedica a prestar servicios de limpieza, pues no forma parte del objeto social de la empresa que se dedica a construir computadoras. Igual una persona que se dedica a prestar servicios de vigilancia y seguridad, pues no forma parte del objeto social del diseño y construcción, reparación de computadoras. Entonces es la clave para diferenciar si una empresa forma parte o no, es el objeto social de la empresa principal que va a recibir los servicios de terceros. Ahora bien, el artículo 14 establece lo siguiente: la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas deberá formalizarse mediante un contrato por escrito en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, así como el número aproximado de trabajadores que participarán en el cumplimiento de dicho contrato. Esto lo que nos está diciendo es que hay empresas, y esto es bien interesante, fíjense, porque hay empresas que prestan sus servicios, pero no hay un contrato, simplemente es un acuerdo verbal. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la Ley Federal de Trabajo? Nos especifica lo siguiente, que va a tener que existir un contrato e independientemente de las cláusulas con las cuales se elabore dicho contrato, deberá contar mínimo con deberá contar con estos tres requisitos dentro del contrato. Y establece también lo siguiente: la persona física o moral que subcontrate servicios especializados, estamos hablando de esta persona que contrate servicios especializados o la ejecución de obras especializadas con un contratista que incumpla con las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores, será responsable solidario. Entonces, el punto aquí es esto, el contrato. Establecer un muy buen contrato, porque en caso de que incumpla las empresas de servicios especializados con alguna cuestión laboral con sus empleados, automáticamente la empresa que recibe los beneficios deberá de ser responsable solidario. Y eso es, entonces aquí es cuando se debe de blindar muy bien la empresa que reciba los servicios. Artículo 15. Las personas físicas o morales que proporcionen los servicios de subcontratación deberán contar con el registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que es lo que les comentaba hace un instante, este registro. Para obtener el registro deberán acreditar estar al corriente con sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Es decir, que para que la Secretaría del Trabajo te pueda brindar este registro y posteriormente este registro forma parte del padrón público, deberás estar al corriente con tus obligaciones ante el IMSS, Infonavit y SAT. Y este registro deberá ser renovado cada 3 años. Ahora, ¿qué va a pasar con los trabajadores que ahora forman parte de la empresa principal? Y esto es algo muy interesante, porque anteriormente se establecía que los trabajadores deberían de recibir una PTU, una participación en la utilidad, pero ahora con este cambio se establece también un tope, que el monto de la participación de las utilidades tendrá como un límite máximo de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de participación recibida en los últimos 3 años.
Entonces estamos hablando que para aquellas empresas transnacionales que absorban sus trabajadores de las empresas de outsourcing o de insourcing con los que trabajen, bueno, pues ahora esos trabajadores, independientemente de la cantidad de utilidades que pueda recibir la empresa, su PTU no podrá ser al máximo de 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Ahora, ¿qué sucede? Fíjense, esta parte está bastante interesante porque el artículo 1004C establece lo siguiente: a quien realice su contratación de personal a que se refiere el artículo 12 de esta ley, así como las personas físicas o morales que presten servicios de subcontratación sin contar con un registro correspondiente, se le impondrá una multa de 2,000 a 5,000 veces la unidad de medida de actualización. O sea que si no contamos con este registro, la multa será de esta cantidad, de 2,000 a 50,000 UMAS. Es una cantidad interesante. Haciendo un resumen de esta lámina, concluimos que las personas, las empresas que actualmente prestan servicios de outsourcing o insourcing de personal, en la Ley Federal de Trabajo prohíbe su contratación y a su vez establece la figura de contratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. Dichas empresas, para que puedan brindar un servicio a la empresa principal, deberán contar con un padrón público, y este padrón público deberá obtenerse mediante un registro entre la Secretaría del Trabajo, y para que dicho registro sea otorgado deberá estar la empresa que solicita el registro acorde al vigente con el cumplimiento de sus obligaciones ante el IMSS, Infonavit y SAT. Y a su vez también deberá de contarse ahora con contratos entre las partes, tanto la empresa que recibe los beneficios como la que está brindando el servicio de especializado, y en esos contratos como mínimo deberán incluir dentro de sus cláusulas el objeto de los servicios, las obras a ejecutar y el número aproximado de trabajadores. Básicamente esta es la reforma integral que hay en la Ley Federal del Trabajo. Ahora, sigamos con lo siguiente, en la Ley del Seguro Social. Y esto también es muy, muy interesante. Y lo voy leyendo poco a poco porque vamos a ver cómo una ley se va asociando con cada una de las otras leyes que fueron reformadas, de manera que no haya posibilidad de que pueda haber alguna laguna o alguna mala interpretación. Artículo 15A. La contratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas deberán cumplir con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley Federal del Trabajo. La persona física o moral que contrata la prestación de servicios o la ejecución de obras con otra persona física o moral que incumpla las obligaciones en materia de seguridad social será responsable solidaria de la relación con los trabajadores utilizados para ejecutar dichas contrataciones. Entonces, estamos hablando que las empresas que presten servicios especializados o de ejecución de obras, vamos a hablar de estas. Ahora, la empresa que recibe los beneficios de las subcontratadas van a ser también responsables solidarios del cumplimiento de sus obligaciones de seguridad social. Entonces vamos a darnos cuenta que hay ya ahora dos responsabilidades solidarias. La primera con relación a las obligaciones laborales y la segunda con el cumplimiento de la Ley del Seguro Social. Continúo. La persona física o moral que preste servicios especializados o ejecute obras especializadas deberá proporcionar cuatrimestralmente, a más tardar el día 17 de los meses, aquí está, de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate, conforme a lo siguiente: de las partes del contrato, de cada contrato y una copia simple de dicho contrato. En cuanto a las partes del contrato, deberá incluir el nombre, denominación o razón social, registro federal de contribuyentes, domicilio fiscal o convencional en caso de ser distinto al fiscal, correo electrónico y teléfono de contacto.
con respecto de cada contrato, el objeto, periodo de vigencia, relación de trabajadores u otros sujetos que prestarán los servicios especializados o ejecutarán las obras especializadas a favor del beneficiario, indicando su nombre, CURP, número de seguridad social y salario base de cotización, así como nombre y registro federal de contribuyentes del beneficiario de los servicios de cada uno de los contratos. En cuanto a la copia simple, va a ser copia simple del registro emitido por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para la prestación de los servicios especializados de la ejecución de obras. Entonces, como vemos, el contrato que vimos aquí en un inicio debe de incluir estos conceptos y ahora también deberá incluir estos otros conceptos que acabamos de comentar. Entonces, ahora el contrato, como lo vamos a ver, se va a ir fortaleciendo cada vez más, de manera que esta persona, la beneficiaria de los servicios de las empresas subcontratadas de servicios especializados, bueno, pues tendrá que responder de manera solidaria también respecto de sus obligaciones y cumplimiento ante el IMSS. ¿De acuerdo? Ahora vamos a analizar la tercera ley, que es la ley del Infonavit, y menciona lo siguiente. En caso de sustitución patronal, el patrón sustituto será solidariamente responsable con el nuevo de las obligaciones derivadas de esta ley, nacidas antes de la fecha de sustitución, hasta por el término de 3 meses concluido, el cual todas las responsabilidades serán atribuidas al nuevo patrón. Y también se tendrá que presentar el artículo 29 bis. Las personas físicas o morales que se encuentren registradas en los términos del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo para llevar a cabo la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no forman parte del objeto social. Volvemos aquí al tema del objeto social del acta constitutiva ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos, deberán proporcionar cuatrimestralmente, aquí volvemos a ver esta nueva obligación que surge, a más tardar el día 17 de los meses de enero, mayo y septiembre, la información de los contratos celebrados en el cuatrimestre de que se trate. Otra vez volvemos al tema de los contratos. Y menciona también lo siguiente, que los contratos deberán de contener datos generales, contratos de servicio, monto de las aportaciones y amortizaciones, información de los trabajadores, determinación del salario base de aportación y copia simple del registro emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Otra vez, en esta ley lo que observamos es el objeto social de la persona moral que vaya acorde, para que esté muy bien definido, para que no se preste una mala interpretación respecto de los servicios que pueda recibir por parte de un servicio especializado o de una persona que le preste servicios de una obra especializada. Y nuevamente el contrato, como vamos viendo, cada ley le va agregando puntos a los contratos que debe tener. Entonces el contrato va a quedar, debe de quedar más bien muy, ¿cómo decirlo? Muy cerrado, muy acorde. Yo creo que aquí lo que se tendría que poner o establecer dentro de las cláusulas del contrato son las penalidades. Ahí va a ser un tema bastante interesante, porque de lo contrario, si las cláusulas de penalidades no son muy específicas o concretas al momento de redactar el contrato, pues la persona moral o física que sea beneficiaria de los servicios de los subcontratistas, pues podría verse involucrada en términos económicos importantes. Bueno, platicaremos ahora del Código Fiscal de la Federación. Y déjenme ver, aquí está. El artículo 15D menciona lo siguiente: no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal,
para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como la actividad económica preponderante. Veamos esto, no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento los pagos o contraprestaciones realizadas por concepto de subcontratación de personal. Como vimos, la primera parte en la Ley Federal del Trabajo nos lo prohíbe. En caso de que no hagamos caso y lo llevemos a cabo, la subcontratación de personal, lo que nos dice, bueno, sabes que no vas a tener efectos fiscales. En cuanto al esas actividades no tendrán efectos fiscales, y al no tener efectos fiscales, pues se está entendiendo que no serán deducibles. Continúa la reforma. Se podrán dar efectos fiscales de deducción o acreditamiento siempre que el contratista cuente con el registro a que se refiere el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Y la multa por no cumplir con este ordenamiento son de 150,000 a 300,000 pesos por cada obligación de que tenga de entrega de información no cumplida. De esta forma, mediante el Código Fiscal de la Federación se establecen unos candados para evitar que las empresas intenten, básicamente que intenten hacer deducible un tema de subcontratación de personal. ¿Qué más tenemos? En la Ley de Impuesto sobre la Renta, el contratante deberá verificar respecto del prestador de los servicios especializados, ejecución de obras especializadas, es decir, que la empresa que reciba los servicios de una empresa especializada deberá revisar lo siguiente: que el contratista cuente con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Adelante. Copia de los comprobantes fiscales por concepto de pago de salarios de los trabajadores con los que le hayan proporcionado el servicio u obra o ejecución de obra. Aquí está muy interesante porque ahora esto quiere decir que ahora la empresa subcontratada, la que presta servicios especializados, tendrá que entregarle a la empresa a la que le está brindando el servicio copia de los recibos de nómina. Básicamente es esto. Es decir, que tendrá que obtener los recibos de nómina de cada uno de los trabajadores que estuvieron participando en la subcontratación. Recibo de la institución bancaria del pago de las retenciones efectuadas de los trabajadores, comprobante de pago de las cuotas al IMSS y cuotas al Infonavit. De esta forma, se está obligando de cierta forma a las empresas que reciben el servicio, que sería en este caso, se les está obligando a que sean auditores. Sí, no sé si me doy a entender ahora ellos van a revisar el cumplimiento de las obligaciones de sus empresas subcontratadas. O sea, la carga administrativa aquí, cuando es una empresa, digamos, que trabaja con una empresa subcontratada, 1 o 2, no hay tanto problema. Pero cuando son 3 o 4 o 5, entonces ahí se vuelve la carga administrativa bastante importante. Pensemos en un banco que le prestan servicios de limpieza, ¿no? ¿Cuántas personas que están en un banco trabajan en el tema de la limpieza con una empresa, con el banco, por así decirlo? Ley del impuesto al valor agregado. El contratante deberá verificar respecto del prestador de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que el contratista cuente con el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Listo, aquí está. Copia de la declaración del impuesto al valor agregado y del acuse del recibo de pago. También ahora le vamos a dar las empresas subcontratistas a la empresa principal copia de tus pagos provisionales. Recordemos que cuando se hace un pago provisional, en una misma línea de captura van IVA, ICR, retenciones, todo va en una misma línea de captura. Entonces, de manera indirecta también la empresa que está contratando los servicios de una prestadora de prestadora de servicios especializados, pues va a conocer también los números de manera indirecta de su proveedor de servicios. El contratista está obligado a proporcionar al contratante copia de dicha información a más tardar el último día del mes siguiente a aquel en que el contratante haya efectuado el pago. Ok, vamos bien.
Esta es mi fecha límite, el último día del mes siguiente. En caso de que no recabe la documentación, se deberá presentar una declaración complementaria en la cual disminuya los montos que hubiera acreditado por dicho concepto. Entonces, imagínense que ahorita hacen su pago provisional, lo integran este mes, y resulta que como la persona especializada, o la empresa de servicios especializados no les entregó a tiempo la información, pues para el siguiente pago provisional ustedes lo que se acreditaron de en el pago provisional de este mes, pues se lo tienen que descontar al siguiente, porque como no les entregó la información, pues automáticamente quedan excluidos. Bueno, pierden el beneficio del acreditamiento de la deducción. Entonces también hay que meter ahí controles internos importantes para que no se pierda el control. Y yo incluso estaría pensando en incluir dentro de alguna de las cláusulas de los contratos alguna sanción o una penalización en caso que la empresa de subcontratación de servicios especializados no entregue en tiempo y forma la información que establece la ley del impuesto al valor agregado. La Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado menciona que se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de las dependencias e instituciones, y lo mismo se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se prohíbe la subcontratación de personal en beneficio de dependencias e instituciones. ¿Cuáles son las conclusiones o lo que veo aquí como algo importante? Primero, tenemos que verificar el acta constitutiva de cada empresa en cuanto a su objeto social. Hacer evaluación tanto legal como el impacto contable de cómo va a afectar esta reforma en la empresa, y acorde, una vez que se haya evaluado esa situación, sería recomendable valorar si se actualiza el objeto social de la empresa, que sea un poco más específico, que sea más abierto, no sé, depende de cada una de las empresas. Y también cómo afectaría esta parte en el tema de la economía de la propia empresa. El segundo punto, se tendría que trabajar mucho en el fortalecimiento del control interno, y no nada más en el aspecto contable, sino en todas las áreas, sobre todo las áreas que reciben reciben directamente los servicios subcontratados. Por ejemplo, en una empresa que esté el área de almacén y que se haya contratado una empresa de servicios especializados para hacer una remodelación en el almacén, muchas veces los mismos trabajadores no son puntuales con la entrega de la información, o le entregan mal, o le entregan otras cosas que no se les solicitó. Entonces esto va generando retrasos en la entrega de la información. Por eso va a ser necesario que se establezcan nuevas políticas para la recepción de la información y todo lo relacionado al control interno de esa área en específico que reciba los beneficios de las empresas subcontratadas. El punto 3, verificar la política de protección de datos personales, porque ahora al momento de que los recibos de nómina se van a trasladar a un tercero, pues ahí también hay que ver qué va a pasar con ese tercero, si tiene una política de protección de datos personales, aunque es una obligación que está por ley el hacer ese traspaso de información, pues no está por demás conocer en las personas que van a recibir dicha información, que sería en este caso nuestro cliente, pues decirle, oye, ¿cuál es tu política? Porque yo te estoy dando la información de la nómina de mis empleados, te estoy dando la información de mis pagos provisionales, te estoy dando información delicada. ¿Quién la va a tratar? ¿Cómo la van a tratar? ¿Cómo se va a llevar a cabo esto, no? Porque no nada más los pagos provisionales, los pagos del IMSS, la información del IMSS y del Infonavit, es información delicada, porque ahí se presenta pues varios trabajadores. Habrá que conocer o establecer políticas para el reporte de esa información, y sobre todo, vuelvo a subrayar, el tema de los datos personales. Verificar las cláusulas de los contratos de prestación de servicios. Vuelvo a este mismo tema, que ahora los contratos deben estar fortalecidos, deben estar
muy bien diseñados o redactados, y sobre todo en las cláusulas de penalidades, porque en caso de que surja una eventualidad, pues el responsable solidario es el beneficiario de los servicios, y si es 1 o 2 trabajadores no hay problema, pero si son 100 o 150, entonces ahí sí empieza el problema. Verificar las cláusulas de los contratos de la empresa con sus empleados, es decir, ya vimos en los contratos de una subcontratante de una subcontratada con una empresa que recibe los servicios, pero a su vez la subcontratada tiene contratos con sus trabajadores. Hay que ver cuáles son las cláusulas de estos contratos y a su vez actualizarlos. Y como muchas veces sucede, muchas veces ni siquiera hay contratos laborales. Entonces, bueno, pues ya tenemos tarea, hay que empezar a redactar los contratos. Evaluar las posibles contingencias al ser el responsable solidario, que es lo que hace un momento comenté, que en caso de que exista alguna contingencia o eventualidad, bueno, cómo se va a subsanar. Y la relación con los sindicatos, y este también es otro tema bastante importante, porque la relación con los sindicatos hasta ahora, como se ha tratado, es que mientras el sindicato estaba en la empresa del outsourcing, ¿no? O ahí estaba trabajando, y de cierta forma pues no era algo apetecible para algunos sindicatos, no digo para todos, para algunos que trabajan mal. Pero ahora resulta que el momento que traslades a esos trabajadores al corazón de la empresa principal, pues algunos sindicatos pueden tomarlo como medida ¿cómo poder decirlo sin que suene tan agresivo? Podrían en cualquier momento establecer una huelga y ya estarían afectando directamente a la empresa principal. O sea, creo que hay algunos sindicatos, sobre todo los que no se conducen con propiedad, es un muy buen botín, porque si no se cumplen ¿cómo se dice? Los lineamientos o las peticiones, si no se cumplen las peticiones que en ese momento esté realizando el sindicato, dice, pues te paro la planta, ¿no? O nos vamos a huelga. Y entonces la empresa, pues el corazón, la empresa principal es cuando empezaría a tener varios problemas, porque imagínense cerrar una planta completa, está complicado. Yo lo veo desde un punto de vista así, complicado. Por lo tanto, insisto, hay que evaluar, y vuelve esta parte, hay que evaluar muy bien el objeto social de la empresa, hacer un análisis, y cada empresa es distinta, hacer un análisis de cada empresa y a su vez plantear alternativas de solución en casos de un posible riesgo, una posible contingencia, tener un plan para atacar ese riesgo o contingencia, ¿no? Siempre todo apegado a la legalidad, pero sería muy triste o sería desfavorable que una empresa que esté trabajando durante tantos años de pronto sea secuestrada por un sindicato que, al no cumplirse sus peticiones, inclusive muchas de estas veces no son ridículas, entonces pues se van a huelga y se acaba una empresa con toda la inversión y el capital que ahí tengan. Bueno, desde mi punto de vista, estas serían como las conclusiones o los comentarios más importantes. Les dejo mis datos de contacto, mi correo electrónico, el WhatsApp de la empresa y las redes sociales de la empresa, para que si tienen alguna duda o si desean que les mande el PDF de la información con la que hoy trabajamos, pues si quieren me lo pueden solicitar por correo y se los hago llegar. O bien, si tienen alguna duda, traté de ser lo más breve y lo más concreto para que no extenderme demasiado, pero si existe alguna duda adicional, con todo gusto estoy para servirles. Mi nombre es Gabriel Bautista, me dio mucho gusto platicar con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Gracias.